Siempre estamos con los protagonistas de la historia. En el capítulo de hoy tenemos a don Héctor Hipólito Álvarez, ex prisionero del Estadio Nacional, el principal y más grande centro de prisión y tortura de la dictadura, el cual albergó a más de 20.000 prisioneras y prisioneros. Héctor, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, gracias a ustedes, al equipo, porque por dos razones. Primero, porque me permite hacer lo que tengo que hacer. Relatar en la medida de lo posible, a partir de mi testimonio, una parte de nuestra historia que, por aborrecible que sea, hay que enfrentarla, desenmascararla, sacarla. Y lo segundo, porque me hace muy bien. Fuera de cámara, en el momento que hace un rato conversábamos, te decía la razón por la cual yo debo sacar fuera lo que tengo, este dolor, esta herida, porque me hace bien. Hace unos años atrás te comentaba, para el 40º aniversario del golpe, vi algunos programas y me di cuenta y me puse a llorar al verlo. Me dio una angustia muy grande y me di cuenta que que tenía grandes heridas. Y me digo grandes porque no he podido sanar, pero me recomendaron que conversara todo lo que fuera posible para racionalizar este dolor. Claro, no sé si el dolor es racionalizable o no. Claro, te enfrentaste a la realidad después de 40 años. Así es. Y alguien se dice, pero ¿cómo una cosa tan importante eres capaz de ocultarla? Instintivamente no hablaba del tema con mis hijas, con mi familia. ¿Qué sentido tenía relatarle algo que había pasado, que fatalmente había sucedido, pero transmitirle esto, repetir el dolor, repetir la angustia, repetir la inseguridad que nos provocó todo este sufrimiento, a su madre, a mi compañera, a mí? Entonces, instintivamente, como digo, repito, trataba de eludirlo. Seguramente también un estado de protección para ti y tu familia. Yo creo que sí. Porque en el primer momento, qué bueno que tocas el punto, porque en el primer momento no se hablaba, porque todavía, después de muchos años, después de la dictadura, incluso después de que Pinochet dejó el poder y que la democracia fue recuperada, incluso con los gobiernos de la Concertación, todavía teníamos miedo de que se pudiera repetir un acontecimiento, porque la democracia estaba tutelada. El primer presidente después de la dictadura, Elwin, dijo que la justicia iba a ser en la medida de lo posible. ¿Qué cosa más absurda? ¿Dónde? ¿En qué país se dice que la justicia que se va a aplicar a la sociedad va a ser en la medida de lo posible? Si la justicia proviene de la moral, de la ética. Claro. Entonces decir, mira, la moral la que nos convenga, la ética que nos convenga, en la medida de lo posible. Venía pensando en este tema. Entonces, ese miedo también se transmitía, todavía recuperada la democracia. Además que el dictador todavía seguía como comandante en jefe del ejército. Claro, todo el mundo decía, bueno, y todavía está ese hombre ahí en el poder, todavía te tutela, y la influencia que hasta hoy día tiene, y la actitud que tienen hoy día no digo todos los sectores militares, pero institucionalmente pareciera que es así. No querer enfrentar. Han habido declaraciones, yo las veo poco sinceras. Sí. Ojalá que esté equivocado, pero no tenemos la seguridad de que tenemos un país democrático. Y por eso existe el miedo todavía poco, sobre todo en personas que vivimos esa realidad. De tal modo de que esas cosas están presentes, estos miedos están todavía presentes. Yo todavía sueño con fusilamiento. ¿Cómo es posible? Después de 50 años no he podido. He ido a psicólogo, me he apoyado con profesionales, pero me cuesta. Y eso, para explicarte, voy a hacer todo el esfuerzo de no quebrarme, no para ocultar sufrimientos, nada, sino que simplemente
porque tengo que ir haciendo esfuerzo también por mantener un control sobre mis emociones. Estamos con Héctor Álvarez en el programa 50 años cuando se quebró la democracia. La corriente se aplica de la siguiente manera. El apunte, los senos, los pezones, dos perritos aquí nomás. Después me colgaron del techo y me empezaron a violar. Conforme, entonces hay que impedir la salida, hay que tomarlo preso. Hacerse cargo de las graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en la dictadura. A las 11:00 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Después de esta interesante cápsula donde nos sumerge en los primeros días de la dictadura y del Estadio Nacional como centro de prisión y tortura, continuamos la conversación sincera con Héctor Hipólito Álvarez, exprisionero del Estadio Nacional y otros centros también de prisión en época de dictadura. Héctor, conversábamos en un principio del hoy, de cómo tú enfrentaste la historia con tu familia, pero quiero preguntarte y traerte al recuerdo ese 11 de septiembre y más que el 11 de septiembre que todo es conocido, el día en que tú te detienen y las circunstancias. ¿Dónde estabas trabajando tú? Yo trabajaba en manufacturas de algodones Sumar. ¿Y tu función ahí? Mi función, yo era contador. En ese tiempo era estudiante de la Universidad Técnica, también de la Facultad de Administración y Economía, en la carrera de contador público auditor. Y como tal, me invitaron a trabajar, necesitaban contadores para el Departamento de Finanzas y controlar los programas y los presupuestos. Yo era parte del equipo contable de profesionales que estaban encargados del control, registro e información que se generaba por todo el proceso productivo. Y ese era mi rol. Y obviamente también tenía un compromiso político. Y después de la jornada de trabajo, yo me quedaba compartiendo tareas para aumentar, porque había una campaña y un programa de aumentar la producción, que era el compromiso de los trabajadores para poner a disposición de los chilenos mayor cantidad de bienes y servicios. Y ese era nuestro propósito, la campaña para la producción. Y bueno, ese día 24 me presenté a trabajar, muchos me dijeron, no lo hagas, no vayas. Yo dije, no tengo nada que esconder, jamás he tomado un arma, yo nunca tomé un arma de verdad. ¿De qué me pueden acusar? ¿De que soy una persona de izquierda con un compromiso político? Pero si eso es normal, es legítimo, era legal. Exactamente. O sea, no tenía razón yo para esconderme. Bueno, después me di cuenta que estaba equivocado. Pero me presenté a trabajar y a las 9 de la mañana llama a una reunión el militar interventor, un coronel que afortunadamente olvidé el nombre. Este señor leyó una lista. Mientras leía la lista yo rogaba
no sé a quién le rogaba, pero rogaba que no apareciera. Hasta que mi nombre fue mencionado y me di cuenta y se me vino el mundo abajo. Porque con eso me invitaron, este es un eufemismo lo de la invitación, me invitaron al patio donde fui amarrado y engrillado con otros compañeros, no sé si engrillado, pero amarrados, y amarrados todos, un grupo aproximadamente de 15 personas, 20 personas, algo así. Y fuimos trasladados a la comisaría de San Joaquín, donde pernoctamos, estuvimos durante todo ese día, a partir de las 11, las 12 del día, hasta las 3 de la mañana, en una permanencia que no tuvimos descanso como para relajarnos y poder pensar qué iba a ser de nuestra vida. Era porque fue un abaleo, fue un simulacros de fusilamiento. Había no sé por qué los cocineros siempre son gordos, debe ser obvio porque son gordos, pero había un sargento inmenso que decía, ¡ay, comunistas tales! ¿Por cuál pasaba? Después que nos empapaban de agua fría, imagínate, en mes de septiembre, claro. Hace frío todavía, venimos saliendo, estamos en la primavera, pero ¿qué primavera? En realidad la primavera que es invierno todavía. En esa época los inviernos eran más largos que ahora. Ah, sí, bueno. Entonces, bueno, un sufrimiento, una tortura a todos los compañeros que estábamos en el suelo, y hasta que llegó aproximadamente a las 3 de la mañana nos trasladaron al Estadio Nacional. La corriente se aplica de la siguiente manera. El apunte, los senos, los pezones, dos perritos aquí nomás. Después me colgaron del techo y me empezaron a violar. Conforme, entonces hay que impedir la salida, hay que tomarlo preso. Estamos de vuelta en 50 años cuando se quebró la democracia, conversando sinceramente con Héctor Hipólito Álvarez, un ex prisionero del Estadio Nacional. Héctor, nos contabas tus primeros días en el Estadio Nacional, cuando llegaste acá. Quiero profundizar un poquito más en esa historia, rescatar un poquito en la memoria, que es uno de los principales objetivos de este programa. ¿Cómo fue ese transcurso en el Estadio Nacional? ¿Cómo fue la convivencia entre ustedes, los prisioneros? Si hay un hecho que te marcó y que recuerdas ya sea con mucho afecto o con mucho dolor, ese momento. Mira, primero que nada, decir que uno tiende a racionalizar y a estructurar esto para dar una respuesta como esta, porque he pensado, más de alguna vez me han hecho esa pregunta. Y la verdad es que tanto darle vuelta, yo diría que si yo tuviera que definir desde lo más general a lo particular, decir dos cosas. Primero, que fue obviamente de mucha angustia, sufrimiento, inseguridad, todas estas sensaciones que te hacen sentirte una cosa muy lejos de sentirte una persona con proyectos, con ambiciones, sueños. Nada de eso existía, porque todos los días, si tú, como que si quisieras construir una esperanza y los hechos que veías tú día a día, te tiraban abajo, te desmoronaban. De tal modo que ese aspecto negativo de mucho sufrimiento estuvo presente siempre en la permanencia. Pero también había, no sé si por un impulso de sobrevivencia, de amor a la vida, de un instinto natural de apegarse a la vida, también habían hechos muy hermosos. En general, la solidaridad, cuando algún compañero le llegaba porque tenía un militar pariente que le hacía llegar un paquetito de comida, siempre se compartió.
Yo me recuerdo de que los compañeros les llegaba eso y por supuesto la caridad empieza por casa y como estábamos divididos en escotillas y camarines, compartía. Yo me recuerdo una vez, de hecho las cosas que le llegaron fueron naranjas y a mí me llegó, compañero, me llegó un pedacito de cáscara de naranja. El sentido que tenía eso era hermoso, porque tú te ponías a pensar, el tipo que le llegó podría habérselo comido entero, porque la verdad es que pasábamos mucha hambre y frío, y él podría haberse quedado porque le pertenecía. Sin embargo, como la última cena, compartido todo. Lo solidario, tú te quedas con ese... Era una cosa muy hermosa. Bueno, a partir de eso, las conversaciones, cuando veíamos a un compañero que estaba muy deprimido, sufría mucho, lloraba mucho, pues íbamos, tratábamos de levantarlo. Gestos como esos de solidaridad, de mucha humanidad, afloran en circunstancias como esta. Pero también habían hechos como cuando le cantábamos a los compañeros, a los pocos compañeros que después de haber sido interrogados, porque había de todo tipo de gente, había militantes y habían tipos que no tenían nada que ver ahí, que habían sido en una redada de poblaciones, lo habían subido a un camión y llegó al Estadio Nacional. Había un militante del Partido Nacional que se declaraba, tenía tanta pinta de facho que andaba hasta con las botas militares el tipo. Y el gallo sufría, no entendía por qué, hasta que alguien lo sacó. Seguramente se dieron cuenta que el tipo no tenía nada que ver. Pero en algún momento del día se anunciaba por los parlantes las siguientes personas deberán presentarse frente al punto negro para ser trasladados, para que vayan a sus casas, para que se retiren a sus casas. Siempre era cerca del toque de queda, que eran las 6 de la tarde. Claro. Sabíamos que muchos no llegaban. Alguien relató el caso uno de estos días de un compañero que lo liberaron 4:45 y estaban esperando 2 detectives afuera y lo agarraron y lo llevaron a una casa cerca del Estadio Nacional porque no iba a llegar a su casa. Lo escondieron hasta que al otro día, si no, ese hombre no habría llegado. Bueno, pero cuando ese hecho sucedía de que iban a ser liberadas las personas, la esperanza estaba viva de que llegaran a sus casas, porque también el estadio estaba rodeado de los familiares. No sé si a esa hora habían familiares o no, pero y cantábamos El Libre, la canción, famosa canción de Nino Bravo, que dicho sea de paso, ya todo el mundo lo comenta, el Mercurio saludó a los prisioneros, a los detenidos del Estadio Nacional, no me recuerdo cuál era el sustantivo que usaba. Decían de que los prisioneros cantaban El Libre dándole gracias a la Junta Militar de que nos había liberado el marxismo. Lo que nosotros hacíamos era expresar en esa canción el sueño de liberarnos, de que algún día nos toque estar en el disco negro e irnos para la casa. Un momento muy feliz que vivíamos, con mucha esperanza. El otro momento también que nunca me olvidé era cómo se armó una dinámica que terminó en un show. El show del Peineta González, que se llamaba el Festival Internacional de la Canción del Estadio Nacional, simulando y emulando el Festival Internacional de Viña del Mar. Claro, exactamente. Cantaba un compañero colombiano una canción muy hermosa, Mama, de un autor inglés que yo pensé que era de una ópera, porque era tan hermosa esa canción. Después el compañero Vicente Sota, el otro día en la conversación con Raúl Zurita lo mencionamos. Vicente Sota armó un grupo de coro hermosísimo, unas canciones hermosas. Después otro compañero cantaba, otro compañero recitaba, el Peineta González animaba, era un momento de solaz. Ese show empezaba a las 4 de la tarde, duraba hasta poquito antes de las 6 de la tarde, que teníamos que recogernos para meternos en la escotilla. O sea, quiero decirte que también tuvimos momentos para la alegría, también escapábamos de esa tortura teniendo
Es más, pensamos durante el día, ¿a qué hora serán las 4 para que empecemos el show y empezar a divertirnos? Imagínate, o sea, cómo el ser humano, en la situación más desesperada, se las arregla para construir una esperanza. Porque eso nos hacía vivir, nos hacía sentir solidarios, sentir que un compañero que cantara y se entregara para que el resto lo escuchara. Era un estadio prisionero, no era el teatro municipal. Entonces, eran cosas muy hermosas. Cuando tú me dices, ¿qué más sentiste? Esas dos cosas como grandes cosas. Por supuesto, tengo también la experiencia traumática de haber visto al hijo de Luis Corbalán llegando desde el interrogatorio de la FACH del velódromo, famoso velódromo, que era transportado en una frazada por 4 compañeros, cada uno en un vértice de la frazada, porque él no podía caminar. Y el resto detrás, una fila de compañeros en que los que estaban menos golpeados, menos torturados o podían caminar, traían a su compañero en brazos. Una cosa tan emotiva, tan ¿cómo decirla? Tan desgarradora. O cuando un día, como a las 11 de la mañana, veo que unos compañeros suben la escalera y dicen, y no entendía yo qué pasaba. Yo me asomo y estaban bajando un compañero que era abogado, de 45 y tantos años por su aspecto, que se había ahorcado, no había soportado esa presión, no había soportado ese sufrimiento. Alguien dirá, es que debe haber sido depresivo, pero ¿por qué? En fin, la verdad es que cosas como esas. O un día simularon un asalto que venían a asaltar el Estadio Nacional para liberar a los presos políticos, y en realidad era toda una faramaña para ocultar el asesinato de otros compañeros y justificar que había sido en un enfrentamiento. Bueno, en resumen, había una esperanza de vida, y eso lo conversábamos, cantábamos. Había que vivir, pues. Había que vivir, ese es el sentido. Héctor, ¿cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones? Fíjate que nunca había pensado, nunca me había hecho esa pregunta. Conversado este tema con mi familia, cada vez lo conversamos más, qué sé yo. Pero si quisiera un mensaje, es todo lo que significa el eslogan nunca más. Porque decir que el respeto de los derechos humanos, que el respeto por la vida de las personas, que cada persona tiene derecho a vivir su vida y tener las ideas que quiera, que necesitamos tener un sistema democrático verdadero, donde haya un respeto en todas las esferas de la sociedad por la persona, es bien quimérico, pero hay que transitarlo. El hombre vive y progresa en función de sus sueños. Leonardo da Vinci dibujaba los pájaros, los hombres pájaros, pensando en la idea del avión, o sea, del volar. O sea, siempre el hombre ha estado construyendo sueños. Y hoy día lo que vemos, lo que nos ofrece la tecnología, son sueños que alguna vez otros hombres las pensaron. Por lo tanto, yo agregaría a eso al nunca más. Soñar con la sociedad feliz. Sé que es una quimera, pero si caminamos hacia allá, seguramente vamos a tener una mejor convivencia. Gracias, Héctor. Terminamos con este programa 50 años, con un tremendo relato y un mensaje muy importante para las nuevas generaciones. Muchas gracias.
La corriente se aplica de las siguientes maneras. El apunte, los senos, los pezones, dos perritos aquí nomás. Después me colgaron del techo y me empezaron a violar. La deuda del Estado. Chile ha suscrito gran cantidad de tratados en pro de los derechos humanos. Ha levantado declaraciones. Aparecen fotos y en listados internacionales. Sin embargo, aún no ha logrado hacerse cargo de las vulneraciones y violaciones históricas que se arrastran desde la colonia. Tampoco ha podido cumplir con los procesos que implica la aplicación de justicia transicional para todo el periodo de la dictadura. E incluso ha repetido episodios funestos con muertes, mutilaciones y detenciones ilegales en el último periodo conocido como la revuelta o el estallido social. Es evidente que más allá de los gobiernos que ha transitado desde la vuelta a la democracia, es un tema país y que queda mucho por hacer. A 50 años, cuando se creó la democracia, Chile sigue en deuda. La corriente se aplica de las siguientes maneras. El apunte, los senos. En este segundo episodio de este nuevo capítulo, estamos con Andrés Giordano Salazar, diputado del Distrito 9 de las comunas de Recoleta, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Conchalilo, Prado, Huechuraba e Independencia. ¿Cómo está, Giordano? Muy bien, un placer estar acá y muy agradecido además de la invitación y de poder estar conversando de estos temas que son fundamentales para el desarrollo justo del país que esperamos poder construir. Este programa se llama 50 años cuando se creó la democracia. Yo sé que tú tienes una vida vinculada, ¿cierto?, al periodo de la dictadura, el periodo cruel, el periodo oscuro de este país, y que también me imagino que motivó, ¿cierto?, tu carrera como servidor público, como diputado ahora. Cuéntame de tu historia, cuéntame tu vinculación con la dictadura y tu vinculación, por supuesto, con el presente. Sí, bueno, es un tema doloroso, yo creo que como en el testimonio que acabamos de ver, para mí fue muy doloroso descubrir a través de un testimonio que aparece en la película del caso Pinochet de Patricio Guzmán, descubrir que mi madre también era sobreviviente, torturada política, no tan lejos de acá en Villa Grimaldi, en otro centro de detención y tortura, lo que evidentemente marca la vida familiar, la vida social, la vida política, que yo pude ir construyendo también a raíz de las vivencias de mis seres más queridos. Mi padre además, bueno, era víctima también de prisión y tortura en otra dictadura, cruzando la cordillera en Argentina. Por lo tanto, evidentemente eso marcó de manera muy profunda la concepción que creo que se me inculcó de la búsqueda de justicia, de verdad, de reparación, y creo que en virtud de aquello terminé involucrándome en política, en movimientos sociales desde muy temprana edad. Tuve la fortuna de estudiar en un muy buen liceo público, en el Instituto Nacional. Eso también fue una suerte de puerta de entrada a distintas actividades políticas, y después terminé entre medio cuando comencé mis estudios superiores. Bueno, caí como muchos estudiantes más preso, ¿no?, de la deuda educativa, y por lo tanto tuve que trabajar para sustentar mi paso por la universidad, y terminé trabajando en una empresa multinacional que es muy conocida, que se llama Starbucks, y ahí fundamos el primer sindicato de Starbucks en el mundo, en América Latina, que fue una experiencia de 15 años. Mira qué importante. Sí, yo creo que está muy ligado obviamente a esta historia familiar, como el convencimiento de construir organización colectiva, y una cosa llevó a la otra. Después, entre medio, claro, vino la revuelta social, que es uno de los temas que de una u otra forma también se nos hace carne, se nos hace presente cuando recordamos la ruptura de la democracia y lo que significó la dictadura para nuestro país, por lo que tú mencionabas, ¿no? Esta deuda que sigue pendiente y que a ratos amenaza con poder estar ahí como a la vuelta de la esquina su repetición, ¿no? Esta garantía de no repetición que no se cumple en realidad. Cuando yo escuchaba a mi madre, a mi padre y todo decir nunca más, bueno, veíamos también las imágenes en el 2019 y nos preguntábamos si realmente el nunca más era tan cierto. Entonces,
ahí evidentemente también muchas organizaciones damos un salto político importante. Yo creo que nuestro sindicato también hizo un poco lo suyo y aparece esta también nueva ventana para otro de los grandes resabios de la dictadura, que es la Constitución que hasta el día de hoy tenemos, lamentablemente, y ahí se abre quizás una veta más institucional donde un par de dirigentes, entre los que estoy yo, de ese sindicato postulamos a la convención. No me fue bien, pero después postulamos al Parlamento con la convicción de que la voz también, y esto tiene mucho que ver con los derechos humanos, aunque a veces lo perdemos de vista, ¿no? Los derechos humanos desde la perspectiva también del trabajo, que en Chile también tienen profundas falencias y rupturas a propósito de la dictadura, ¿no? Que entre otras cosas implementa una revolución en términos de cómo concibe las relaciones laborales y concibe a los seres humanos para la producción absoluta, pero sin ningún tipo de participación e incidencia política. El Código del Trabajo viene todavía es un resabio igual que la Constitución de la dictadura. Exactamente, del año 79. Antes de la Constitución pensaron el Código Laboral, y entre esas cosas, bueno, hay un anhelo muy importante de la clase trabajadora organizada de dejar atrás esas amarras. Y ahí estamos intentando hacer carne esos esfuerzos también en el Congreso. Bueno, y además muchos trabajadores y trabajadoras fueron prisioneros y prisioneras políticas. Exactamente. En el primer periodo de la dictadura, la mayor cantidad de prisioneros eran trabajadores y trabajadoras, sobre todo los cordones industriales. Así es, dirigentes sindicales, hubo una persecución, una proscripción de los sindicatos muy, muy importante y una resistencia también durante toda la lucha por volver a tener una democracia. Donde las y los trabajadores jugaron un rol muy, muy importante y evidentemente el rol que tuvieron también durante la Unidad Popular es un rol que es fundamental también como para entender la lógica perversa que se instala después por hacer retroceder, ¿no? un sinnúmero de derechos y de victorias sociales que venían acumulándose, una de sus expresiones siendo los cordones industriales. Tú nos contabas que te enteraste por un documental que tu madre había pasado por un centro de tortura que es Villa Grimaldi, sí. Que era uno de los centros más crueles que hubo en la dictadura. ¿Cómo fue encontrarte con eso y cómo fue la relación familiar después de ese hallazgo? O de enfrentar esa situación, que a lo mejor tu madre la tenía un poco de protección para sus hijos, pero una vez que la familia aborda el tema, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, siempre estuvo presente, era un tema de conversación, no había un tabú en torno a la dictadura, pero sí, yo nunca imaginé ni había escuchado el relato, que yo creo que fue algo que en el momento que ocurrió, mi madre hubiese preferido que no lo hubiese escuchado a la edad que lo vi, porque además esto se transmitió recuerdo, en un acto de Villa Grimaldi y como que yo me lo topé, ¿no? Entonces escuché su relato, lo que ella tuvo que vivir, las vejaciones que sufrió. Y fue durísimo también como para mí dimensionarlo, creo que lo fui comprendiendo con el paso del tiempo, pero también fue transparentando y haciéndome mucho más patente por qué mi madre había sido, digamos, tan activista, ¿no? A pesar de que tenía su carrera profesional, luego el retorno a la democracia, que estuvo exiliada, ¿no? Y volvimos a Chile en el 90. ¿Cuál era la carrera de tu mamá? Mi madre es física. Sí, está jubilada ahora, pero fue profesora de la Universidad de Chile, trabajó en el INTA, en el área de nutrición, como en el estudio de la tecnología aplicada a los alimentos, estudió mucho la obesidad y su carrera científica, pero paralelamente fue muy activista durante la Unidad Popular y, por cierto, después por el retorno a la democracia y también por la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Entonces, yo ahí empecé a entender por qué eran tan importantes las juntas que se realizaban en torno digamos, a los familiares de expresos políticos, a las distintas organizaciones de derechos humanos, de familiares de ejecutados políticos, que quizás no las había sentido tan propias, las comprendía, las conversábamos, pero bueno, a partir de entonces entendí que había una marca familiar muy relevante y creo que eso se hizo patente también para todo el resto de nuestra convivencia familiar. La corriente se aplica de la siguiente manera. El apunte, los senos, los pezones, dos perritos aquí nomás. Después me colgaron del techo y me empezaron a violar. Conforme, entonces hay que impedir la salida, hay que tomarlo preso. Hacerse cargo
cargo de las graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en la dictadura. A las 11:00 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Después de ver esta cápsula que preparó el equipo de producción del caso Kaiser, donde Andrés Giordano está muy vinculado a este caso, quiero que nos cuentes en qué está ese caso, porque yo sé que tú presides o estás en una comisión investigadora en la Cámara. Sí, bueno, es un caso muy relevante que nos devuelve a la conversación histórica, ¿no? De si pueden volver a ocurrir permanentemente estos hechos donde se rompe de una u otra manera la normalidad y aparece, por lo menos en este caso, dudas legítimas sobre el rol del Estado, sobre la acción directa potencial en nuevas violaciones a los derechos humanos, que ahí voy a entrar un poco a explicar el detalle, o su omisión en la prevención, ¿no? de que existan estas violaciones. En este caso, la muerte de 5 personas, de Andrés Ponce, de Julián Pérez, de Luis Salas, de Yocho Osorio y de don Manuel Muga, que son 5 víctimas que murieron calcinadas en una bodega de Kaiser, en la comuna de Renca, que es parte del distrito que a mí me toca representar, en el marco de la revuelta social. Esto ocurre el 20 de octubre, en los primeros días. Claro. Y es un caso que no solo conmocionó a la comuna, sino que además se sumó a una serie de casos similares donde distintas empresas, supermercados en general, como empresas de retail que fueron saqueadas, terminan quemadas con resultados de muerte. Hay 15 fallecidos en total durante ese periodo, en circunstancias que rápidamente fueron como escondidas un poco debajo de la alfombra, porque murieron quemados en el contexto de un saqueo y por lo tanto como que el Estado dejó de cumplir un rol, a pesar de que nos encontramos en un estado excepcional, ¿no? En un estado de excepción donde los militares estaban a cargo del orden público, y donde además, a propósito de los tratados internacionales, de los distintos convenios, bueno, uno de ellos es el Tratado de Minnesota, que precisamente cuando existen situaciones excepcionales, esto es parte también de un poco de la jurisprudencia internacional reconocida por los países de la ONU, donde efectivamente hay legítimas dudas del contexto en que ocurren estas muertes y que después, en el transcurso de las investigaciones, se han ido revelando circunstancias muy complejas y sospechosas, pero además discriminatorias por parte del Estado, por parte del Ministerio Público, que debiese velar porque, sin importar el origen social, toda familia de alguna víctima o de alguna persona que muere en circunstancias sospechosas tenga justicia, tenga verdad, ¿no? El protocolo de homicidio no se activó por la Fiscalía. Exactamente, no se activó. De hecho, una de las cosas que se debieron haber hecho es haber esperado identificar a las víctimas antes de comenzar los procesos de autopsia. Hay un sinnúmero de cuestiones muy complejas que se están investigando en una causa judicial, que además se vio muy, digamos, dilatada, como desatendida por la Fiscalía, pero que a propósito de esa atención, donde nosotros tememos, ¿no? que existan antecedentes para señalar un potencial prejuicio hacia estas víctimas y hacia sus familiares, porque no son, o sea, si esto hubiese ocurrido probablemente en un supermercado en Las Condes y hubiese pasado con vecinos de Las Condes, probablemente la justicia hubiese actuado de otra manera. Entonces acá creemos que hay un montón de circunstancias que hacen que realmente por lo menos exista negligencia por parte del Estado a la hora de esclarecer estos hechos, a la hora de establecer una suerte de presunción de culpabilidad, e incluso algunas autoridades en su momento salieron casi a decir que bueno, estas personas habían muerto en su ley y por lo tanto casi que no había que investigar. Y lo que hemos podido hacer a través de esta solicitud de comisión especial investigadora, que nos costó mucho impulsarla en el Congreso, hubo resistencia al inicio, tuvimos un primer intento fallido, en el segundo intento volvimos, dijimos no, esto no puede quedar así, no puede ser que ninguno de los poderes del Estado preste de alguna manera
oído y contención a estas familias que están buscando verdad y justicia. Es eso. Después podemos hablar de las posibilidades de reparación, que venimos ¿no? arrastrando hace mucho tiempo. Exactamente. Y logramos que se aprobara esto, que se votara favorablemente la Comisión Especial Investigadora y la constituimos. Lo logramos esto en diciembre y en enero logramos echarla a andar, ¿no? Entonces yo la presido, efectivamente. Llevamos alrededor de 10 sesiones donde hemos entrevistado a los abogados y abogadas querellantes de las víctimas, hemos entrevistado a las policías, policía de investigaciones, carabineros, tuvimos una sesión secreta, de hecho, la semana pasada, con los fiscales que estuvieron a cargo del caso, y hemos ido descubriendo, o por lo menos constatando, ¿no? Contradicciones en las versiones que se fueron entregando, particularmente en el caso de las policías, y estamos ahí tratando de abrir una veta que acompañe el proceso judicial. Una comisión especial investigadora no reemplaza al Poder Judicial, nosotros no vamos a llegar a un fallo, pero sí vamos a emitir un informe que esperamos sus antecedentes no sean una herramienta más para las familias, que como digo, están buscando una cosa tan simple como verdad, y eso es algo que hasta el momento se les ha negado. Una pregunta, ¿tú crees que el Estado, que ha estado en deuda de la presión de derechos humanos en la dictadura, vuelve a cometer un error similar para el estallido social, en algunos casos particulares? Es que, o sea, hay antecedentes que en realidad ni siquiera es la opinión que yo pueda emitir, o que gente que estuvimos en algún momento movilizados también, ¿no? O sea, nuestra organización estuvo movilizada, a mí me tocó ver de cerca a compañeras trabajadores de Starbucks, ¿no? Que fueron baleados, que fueron agredidos con suma violencia por las fuerzas policiales, pero tienes organismos internacionales, está Human Rights Watch, Amnistía Internacional, todos, o sea, han emitido informes que constatan, ¿no? Que en Chile se abrió un espacio, bueno, y estamos además en este momento con querellas incluso, para que se asuman responsabilidades políticas al respecto. Eso es un hecho indesmentible. Y en el caso particular de Renca, por cierto que a lo menos, ¿no? Existe un manto de duda que corresponde, ¿no? Que quienes además tenemos la convicción de que cosas como las que ocurrieron hace 50 años y durante un periodo además muy extendido de tiempo, y como las que se vivieron en el 2019 no pueden ocurrir, bueno, tenemos que actuar y obrar en consecuencia, y la Comisión Especial Investigadora yo creo que es un esfuerzo en esa dirección. Es complejo llevarlo adelante, y con esto termino, en un congreso como el que nos ha tocado integrar. Es un congreso muy fragmentado donde discursos autoritarios, negacionistas incluso, han aflorado con mucha fuerza. Sin embargo, tenemos la convicción de que nosotros tenemos la necesaria defensa de los derechos humanos también acá como parte de ese poder que en este caso es el legislativo, y al menos los esfuerzos que hemos puesto han sido, creo yo, tremendamente valorados por estas familias y en general por la comunidad y por la defensa, por la comunidad de organizaciones que están comprometidas y han estado comprometidos tanto tiempo por la defensa de los derechos humanos. Estamos con el diputado Andrés Giordano Salazar, conversando sobre la violación de derechos humanos del pasado y del presente. La corriente se aplica de la siguiente manera. El apunte, los senos, los pezones, dos perritos aquí nomás. Después me colgaron del techo y me empezaron a violar. Conforme, entonces hay que impedir la salida, hay que tomarlo preso. Hacerse cargo de las graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en la dictadura. A las 11:00 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Andrés, ¿cómo va la correlación de fuerza, como llaman, en el Congreso respecto a las leyes que nos pueden aún más proteger o promover los derechos humanos? Sí. Como por ejemplo la ley de negacionismo, hay una ley de medios por las fake news. ¿Cómo va esos trámites o cómo va la correlación de fuerza, si es que nos puede adelantar algo? Bueno, yo soy un parlamentario en su primer periodo, ¿no? Me tocó asumir el año pasado, y lo que puedo decir como en términos generales, a pesar de que constato día a día la complejidad que tenemos, no hay mayorías pro trabajadoras, no hay mayoría pro derechos humanos en el Congreso, lo que puedo decir de quienes llevan más de un periodo es que efectivamente
muchos y muchas de los que están en su segundo o tercer periodo miran el periodo anterior como, digamos, comparativamente como un periodo donde se podía hacer mucho más, ¿no? Está realmente complejo, es efectivo que discursos de avanzada y de corte, a ratos bastante fascistas, han ido tomando el quehacer del Congreso, ¿no? Las líneas sobre las que se ha activado, por ejemplo, el debate de la seguridad, que es un debate que nadie niega que existe y que se tienen que tomar medidas al respecto, bueno, son medidas que en muchos casos van en la dirección opuesta de lo que significa la garantía y el compromiso a través de ya tratados que están suscritos, que son parte de las obligaciones públicas del Estado. Bueno, van en sentido totalmente contrario. E iniciativas como las que tú mencionas, contra el negacionismo, han tenido un rechazo evidente por sectores de derecha extrema, como podrían ser el Partido Republicano, pero también de centro derecha o de centro, quienes acusan que esto podría vulnerar, por ejemplo, la libertad de expresión. Y ese es el mismo argumento que ocurrió cuando temáticas como esta, por ejemplo, se trataban en otros países con problemas en el marco de las violaciones a los derechos humanos. El caso alemán, ¿no? Como durante el régimen nazi, es un ejemplo, porque efectivamente después se prohibió toda forma de negacionismo y existe una cultura, digamos, de profundo respeto por los, digamos, crímenes que se cometieron en ese periodo, se asumen como parte de la historia alemana y se entiende que se construye a partir de ese tremendo, hecho atroz que ocurrió. Sin embargo, en Chile estos discursos se asoman con mucha fuerza. ¿Por qué crees que acá en Chile no ha ocurrido eso? Bueno, porque hemos tenido una historia política distinta, partiendo por el hecho de que venimos de una dictadura militar que logró, cívico-militar, logró cimentar bases estructurales muy potentes que han permeado también en la forma de sociedad que hoy día tenemos, ¿no? Y eso hace posible que hoy día, hasta el día de hoy, ¿no?, hayan partidos políticos que realizan apología de la dictadura militar abiertamente. A mí me tocó, entre otras cosas, bueno, yo fui quien presentó un proyecto de resolución, que no es lo mismo que un proyecto de ley, porque no está en nuestras manos. Un proyecto de resolución es cuando los parlamentarios y parlamentarias o el Poder Legislativo le solicita a una entidad, en este caso puede ser el Ejecutivo, a otro poder del Estado, por ejemplo, que tome ciertas medidas en torno a algo que no está en las facultades parlamentarias. Nosotros, por ejemplo, no podemos realizar una ley de medios. Hay cuestiones que son constitucionales, que recaen en el Poder Ejecutivo, y nosotros lo que sí hicimos es solicitar al Ejecutivo que estudiara medidas en contra de las fake news, que es algo que además ha servido para alimentar estos discursos a veces populistas de ultraderecha, que aparecieron con mucha fuerza en el marco además del plebiscito del 4 de septiembre y todo el periodo previo, ¿no?, donde se estuvo cimentando la Convención Constitucional y la propuesta constituyente que no prosperó. Y sin embargo, bueno, los grupos de derecha y de ultraderecha votaron en contra de que se tomen acciones en contra de la fake news, algo como tan evidente que podríamos tener un consenso. Uno dice como que se utilice, o sea, se malinterprete o se malverse la información para efectos de manipular la conducta de las personas. Y bueno, ya hay sectores que abiertamente te dicen, no, nosotros estamos en contra de que se tomen medidas contra la fake news. Claro, en un Estado democrático uno podría entender que todos estuvieran de acuerdo. Exacto, y son cosas que además están ocurriendo en Francia, en varios países, porque el fenómeno de la fake news y además del resurgimiento de discursos autoritarios, de ultraderecha, bueno, es algo que está preocupando a muchas sociedades porque efectivamente está teniendo efectos en el mundo y por lo tanto se toman medidas en torno a uno de estos elementos que lo vimos acá al lado, ¿no?, en Brasil con mucha fuerza, en Estados Unidos también, campañas mediáticas de desinformación en torno a las mentiras comunicacionales. Es algo que en todo caso, por lo menos, si bien no se ha regulado, ha calado tanto, creo yo, que hasta los propios medios de comunicación terminan hoy día haciendo estos, no sé por qué todos dicen en inglés, pero bueno, fact-checking y toda esta cosa. Por lo menos he escuchado a varios periodistas decirle a parlamentarios en su cara, usted está diciendo una fake news, lo que usted está haciendo es fake news. Bueno, más allá de que esté en inglés y que podríamos decir noticias falsas, es interesante que por lo menos ya hay una conciencia de que efectivamente las noticias falsas son parte de un problema que nos hace más difícil, en este caso, por ejemplo, asumir cuestiones brutales que han ocurrido en nuestra historia, que tienen que ver con nuestra memoria y que evidentemente tienen que ver también con nuestro futuro. Además, fake news, noticias falsas o discursos que tienen que ver con la no verdad, están vinculados mucho al fascismo, como tú comentabas.
Si uno mira la historia hacia atrás, efectivamente el nazismo se formó y se sustentó gracias a las mentiras, gracias a una propaganda inventada por los nazis para que la población se pudiera comprar esta ideología, ¿cierto?, del hombre blanco y del hombre perfecto, y por sobre otros, ¿cierto?, hombres o mujeres que eran de raza inferior según ellos. Entonces, esa vinculación, ¿tú crees que está volviendo ese fascismo que es bien terrible, que además nos recuerda a un horror espantoso de muchos años y que no solamente ocurre en un país determinado, sino que es más globalizado? ¿Tú crees que está volviendo ese fascismo en este periodo de la historia? Yo creo que lo que nos muestra el hecho de que efectivamente estén volviendo, que resurjan, incluso con formas democráticas, ¿no? Nos muestra también como la fragilidad de los avances y de los progresos que las sociedades hacen, y la necesidad de permanentemente estar construyendo la memoria, como la memoria histórica, que sustenta también nuestras decisiones como país, como grupo de personas que decidimos avanzar en una dirección. Y por lo tanto, evidentemente, el hecho de que estemos en el marco del 50º no sé si es aniversario, pero de un hecho tan dramático para nuestra sociedad que marca un antes y un después, como es esta dictadura cívico-militar y todos los horrores que trajo aparejado, y toda la construcción institucional que además proyectó y perpetuó, que hasta el día de hoy no nos hemos podido desprender de ese peso. Nos tienen que hacer un llamado muy potente y relevante a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para recuperar esa memoria, porque si no, efectivamente, esas construcciones frágiles que hemos ido haciendo de avanzar en verdad, en justicia, en reparación y hasta donde entendíamos en garantías de no repetición, bueno, podemos perderlo. A la vuelta de la esquina, ¿no?, se puede asomar un discurso autoritario que muchas veces puede encantar incluso a grandes masas. O sea, hoy día la discusión, por ejemplo, de la seguridad, yo quiero volver a esto porque ha sido muy importante, el hecho de pensar que el populismo penal, de que las medidas puramente, muchas veces medidas penales que se acercan con tintes xenófobos, digamos, a medidas antimigrantes, van a solucionar el problema de la delincuencia, cuando la experiencia internacional nos muestra que los países que han avanzado en esas líneas, en líneas de estados policiales, en líneas de estados autoritarios que restringen libertades, han tenido resultados desastrosos. Bueno, eso es parte de la reconstrucción de la memoria y también de la reconstrucción de la memoria en base a la experiencia de otros pueblos que han transitado antes o que pueden transitar incluso después y aprender de nuestra experiencia de este tipo de situaciones. O sea, la memoria histórica es tan fundamental para entender como el pasado, como para entender las decisiones que vamos a tener que tomar en nuestro futuro. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner todos los esfuerzos, y estar a 50 años del golpe militar es, digamos, un punto de inflexión donde tenemos que volver a replantearnos cómo construimos memoria para también poder construir futuro. Ese es tu mensaje entonces, construir memoria para que el futuro sea más próspero. Así es. Muchas gracias, Andrés. Terminamos este tercer capítulo de 50 años cuando se quebró la democracia. Un esfuerzo conjunto entre el sitio Memoria Estadio Nacional y Piensa Prensa. Nos vemos y buenas noches. Mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría.